Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de esta Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado, en donde tenemos como invitado a don Javier Altamirano. Él es un ciencista político de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Esta fundación pertenece a una red de centros, ¿cierto?, que están creados para ver el tema de la Constitución. ¿Estoy bien, cierto, Javier? Él Así está es, totalmente. en nuestro programa, ya nos acompañó unos miércoles atrás, ¿cierto? Y el tema de hoy es el reglamento de la Convención Constitucional, algo que ha estado muy en boca. Últimamente, en nuestra actualidad, hemos tenido muchas noticias, todos los días nos bombardean con cosas de nuestros queridos elegidos constituyentes, ¿cierto? Y vamos a partir saludándolos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está Javier? ¿Cómo está José? Yo estoy súper bien, no sé cómo está José, yo estoy bien, sigo manteniendo la esperanza en el proceso constituyente y es una de las cosas que tendremos que conversar, de cómo tendremos que percibir lo que está ocurriendo ahí. Sí, yo por mi parte también sumamente dispuesto, disponible, sobre todo en nuestro ejercicio como programa que venimos desarrollando desde hace tanto tiempo y que hoy día se nos ofrece en términos del proceso una siguiente oportunidad para profundizar en algunos aspectos que han sido bien contingentes y que no van a dejar de serlos además, y que creo es parte de lo que tiene que ocurrir. No podemos esperar que las cosas fluyan de un modo del orden completo como algunos y algunas precisarían, ¿no? Sino que hay por ahí flujos y reflujos que están circunscritos en el quehacer de instalación de una instancia tan importante y relevante como esta, paritaria y con inclusión de pueblos originarios o primeras naciones, como también se le indica. Así es. Entonces, vamos a partir haciendo un resumen de la historia hasta el día de hoy de este evento que se llama Convención Constitucional, en donde, para comenzar, ¿cierto?, tuvimos una muy baja elección de la derecha. Esta fue una de las grandes sorpresas, ¿cierto?, que trajo esta convención. Una cantidad importante de independientes, una cantidad importante de representantes de los pueblos originarios, ¿cierto?, en donde se diluyeron los poderes fácticos, por decirlo de alguna manera, de los partidos políticos conservadores, donde prácticamente no hay una representación. ¿Qué te parece este escenario, Javier? ¿Cómo te explicas tú que se haya dado esto, ya que todo vislumbraba a que la derecha iba a tener su porcentaje, ¿cierto?, de participación, donde iba a poder tomar decisiones, y en este momento están totalmente anulados la derecha y los partidos políticos conservadores? Mira, para serte bien sincero, y como ustedes saben, yo estoy en una posición política determinada, me parece una excelente noticia para Chile, me parece una noticia para las posibilidades que tenemos de dejar atrás una constitución que tiene un origen en la dictadura. Esto tiene varias explicaciones. Es bien impactante cómo la derecha se ha desfondado en varios sentidos. Primero, como proyecto político, tú te das cuenta en las distintas candidaturas que es muy difícil identificar qué le ofrecen al país como alternativa hacia adelante. Están intentando agarrar cosas de lado y lado en una lógica bien de pequeño cálculo electoral, pero se nota que no hay un proyecto consistente como el que fue, y hay que decirlo con todas sus letras, el proyecto neoliberal, que es un proyecto en sí, que a nosotros no nos gusta, pero podemos al menos decir al frente hay un proyecto que tiene un peso teórico, que tiene aplicación en políticas públicas, etc. Ahora uno ve una derecha desconcertada que está incapaz de situarse en la Convención Constitucional, no solo porque tiene una muy baja votación, por lo tanto perdió el gran objetivo político que tenían ellos de tener el tercio que permita bloquear, no alcanzaron siquiera a llegar a eso. Pero lo interesante es que además uno se da cuenta que no tienen una estrategia respecto de esta posición de mejorada que tienen. Es decir, uno no los ve ni una lógica clara de bloqueo, que uno podría ver que por ahí hacen algunas cosas, pero no es claro como estrategia. Uno no ve una estrategia de articulación con las fuerzas más moderadas. Uno no ve la defensa de ciertos principios que ya desde el momento actual podrían estar posicionando, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es que se ha metido una pequeña guerra de guerrillas, podríamos decir, donde lo que han buscado es dificultar el avance de la convención, pero eso no alcanza a ser un proyecto. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, tengo la impresión de que estamos frente a una derecha muy debilitada, y yo quisiera que eso nos haga
asumir la responsabilidad como sector de no derecha y de quienes queremos el cambio social, de justamente articularnos como corresponde para aprovechar esta posición ventosa. Lo peor que podría ocurrir, y que lamentablemente siempre está esa posibilidad entre nuestro mundo, vamos a llamar progresista, está la posibilidad de la división permanente y de perder un poco la brújula respecto de cuáles son las prioridades. Yo espero que eso no ocurra, yo tengo mucha esperanza todavía, más allá de algunas señales que uno podría ver con cierta preocupación. En términos generales, ha pasado recién algunos días, esto es un proceso largo, que tiene que decantar, que tiene sus momentos, que tiene sus lógicas, y algo que ya mencionaba un poco José, tenemos que empezar a prepararnos como ciudadanía a tener una relación con la convención que es distinta a la que hemos tenido siempre, por ejemplo, con el Congreso. Es otra lógica de conversación, y aquí el aprendizaje va a ser para todas las partes, incluidas las personas que observamos con mucho interés lo que está pasando. Sí, ha sido, no solo la instalación de la Constitución, igual tuvo problemas en su comienzo, ¿cierto? Porque vamos a repasar todos los eventos hasta el día de hoy que tenemos convencionales detenidos por una protesta fuera de la catedral, en donde en este acto inicial, ¿cierto? Se invita a las familias, aparece un grupo que no sabemos todavía quiénes son los que provocan los desórdenes, se retrasa la instalación de las 10 de la mañana, pasa aproximadamente a las 12 del día y culminamos con la elección de una presidenta representante del pueblo mapuche, la señora Elisa Loncón. ¿Qué te parece que tengamos esta representación presidencial en nuestra nueva convención constituyente? Bueno, me parece fantástico. Yo creo que a todos nos pasaron distintas emociones ese día, o sea, todos los que nos pusimos frente a la tele a observar lo que estaba pasando, y yo creo que aquí yo represento a varias personas que transitamos por distintos momentos de emociones, desde la expectación, la ansiedad, la preocupación, la emoción, y eso está bien. Yo soy de aquellos que cree que nos hace bien que nos conectemos con la política desde distintas emociones, y eso es parte de las cosas que debieran de ser aprendizaje de esta actual. Respecto a la elección de Elisa Loncón en particular, me parece que es simbólicamente muy, muy potente, y así ha quedado señalado en toda la prensa internacional, que muchas veces tiene esa distancia para ver lo importante y lo no importante. Y en este sentido yo quisiera decir bien claro, yo creo que el pésimo manejo policial fue el que ocasionó lo que ocurrió. Más allá que tú siempre vas a tener ciertos grupúsculos que se dedican a desordenar el gallinero, porque eso es propio de la organización popular. O sea, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es cómo nosotros, desde el Estado, nos adaptamos adecuadamente a eso, y eso tiene que ver con una capacidad de la fuerza policial, un tipo de formación, un tipo de protocolo, y por tanto, la gente que se vea enfrentado a estos movimientos que van a ser toda la vida parte de nuestra república, tiene que estar mejor preparado. Entonces, primera conclusión, la fuerza policial no estuvo bien, y por tanto algo que podría haber sido fácilmente controlado, acotado, se convirtió en un obstáculo mayor, pero si vemos lo que queda de ese día, es un detalle. Sinceramente es un detalle, gracias a Dios, porque lo relevante fue que se pudo echar a andar la Constitución, o sea, la Convención Constitucional, perdón, y además se dio una señal muy potente con la elección de Elisa Loncón y Baza. O sea, son dos direcciones muy, muy interesantes para lo que puede ocurrir para el trabajo colectivo de la Convención Constitucional. Oye, Javier, una pregunta adicional, si nos lo permite nuestra conductora, porque es verdad, esta cosa acá tiene una directriz y que no se sale de la misma. Bueno. Eso no es cierto. Solo estamos para conversar. Preguntarte, han existido como dos titulares. El titular referido a la cocina que regularmente se gestionó en el ámbito del sistema de partido político. Que hay cocinas diversas, y una de ellas fue también la del 15 de noviembre, para algunos grupos que son más críticos. Y el siguiente titular, para algunos, podía estar en ¿qué es cocina también lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional en términos de cómo se van generando los acuerdos? Yo te adelanto una impresión muy personal.
Yo creo que estamos en presencia de lo que es natural en la política, que es la necesidad de colocarse de acuerdo y de generar consensos y de generar finalmente acciones después de esos consensos. Entonces, lo que yo me atrevería a decir es que hay una oportunidad de acuerdo y consenso que tiene una connotación o plataforma de visibilidad distinta, más clara, más capturada de grados de transparencia, me atrevería a decir. Uno puede allí equivocarse porque uno no sabe qué es lo que ocurre en la caja negra de la toma de decisiones, pero a todas luces no podemos no hacer el avance del acuerdo. Entonces, ¿qué crees tú? De eso se trata. Sí, sí, sí. Mira, estoy totalmente de acuerdo como lo estás planteando, José. Yo creo que es bueno para las personas que nos están escuchando que clarifiquemos algunas cosas. Cuando se habla de cocina, se habla de una acción a escondidas del escrutinio público. Se habla de agendas ocultas que son las que hacen que esa decisión vaya hacia algún lado. Yo recuerdo que se empieza a hablar de cocina, no sé si me equivoco, pero lo que mi memoria me permite al menos es cuando se hace la negociación de la reforma tributaria y el senador Saldívar genera un espacio de articulación de lo que llamaríamos en el lenguaje de Alamán los poderes fácticos. Sin embargo, eso, como te digo, tiene un elemento que en este caso, tal como tú señalas, está muy lejos de ocurrir, que es la opacidad, que es lo contrario a la transparencia. Lo que estamos viendo nosotros, y justamente por eso es tan interesante el ejercicio para la democracia que estamos viendo, es que todo lo que está ocurriendo está disponible para que cualquier persona que quiera informarse sepa lo que está pasando. No solo porque hay una transmisión en directo y que no tiene ningún tipo de filtro, porque tú escuchas todo, sino que adicionalmente hay un conjunto de organizaciones amigas que han hecho un trabajo de ir transmitiendo y procesando esta gran cantidad de información en ciertas síntesis permanentes. Voy a señalar, por ejemplo, lo que está haciendo la gente del Observatorio de Igualdad, voy a señalar lo que está haciendo la gente de Plataforma de Contexto, yo también sigo otra cuenta que se llama La Neta, y adicionalmente las distintas formas de prensa tradicional o no tradicional. Por lo tanto, la transparencia está, entonces estamos muy lejos de una cocina. Y lo que sí tenemos que todos entender que es algo deseable es que dado que hay una diversidad de posiciones, lo que tiene que ocurrir para que salga una propuesta para que se someta al país es que esas distintas posiciones se articulen y se pongan de acuerdo. Eso se llama deliberar y eso no es algo malo, no es un pecado, sino que es justamente la parte noble de la conversación política, que es, ¿qué significa deliberar? Una vez más. Y es el ejercicio al que están convocados los constituyentes y las constituyentes. Es sentarse a conversar en torno a ciertos temas en base a una argumentación y en base a tratar de persuadir a tu adversario. Eso se convierte o no en una posición común. En caso de no haber acuerdo, se somete a votación. Y eso está bien y eso es correcto y eso yo creo que tenemos que no denostarlo, sino que valorarlo porque no hay otro camino para resolver nuestras diferencias en forma pacífica. Y eso es la democracia. Ahora, si a alguien no le gusta eso, es que derechamente no le gusta la democracia. Y podría decirte que es legítimo, pero al menos no exijan cosas a la democracia que son distintas a las que nos ofrece la democracia. Así es. En ese mismo contexto y tomando lo que pasó los mismos hechos que, por ejemplo, impidieron que la Convención Constitucional se instalara a trabajar desde el día 1. Eso ha generado en la opinión pública varias versiones, porque yo lo que veo en prensa, lo que veo en las distintas canales de información, es que si bien, como tú comentabas previamente en el programa, la derecha no ha tenido una estrategia visible, yo veo que todo ese tipo de cosas que están pasando, que se han formado al final en comentarios negativos hacia la convención. Sí. Pero en lo personal, ¿cierto? Y lo que te voy a consultar, ¿tú ves que de verdad pudo haber existido la intención de impedir que que la convención se instalara a trabajar desde el día 1 con todas las dificultades técnicas que tuvo para comenzar? Sí, mira, yo creo que ahí, Andrea, tú estás tocando un tema que es bien importante y yo creo que es una duda que nos va a acompañar mucho tiempo. Este es un proceso que a todas luces es histórico y que lo que permite es que nosotros hagamos un cambio
en nuestra forma de relacionarnos en Chile. Básicamente los que creemos que hay un sistema que está absolutamente cargado hacia la exclusión, la desigualdad y que se prolonguen ciertos privilegios, y quienes están al frente señalando que esto está mal y se puede cambiar mediante un nuevo texto que permita que luego las políticas públicas puedan operar como corresponde. Esas dos visiones de mundo están confrontadas y eso es legítimo que exista en una democracia porque tenemos derecho a pensar distinto. Sin embargo, la ciudadanía de Chile, aplastante votación de 80%, está diciendo nosotros queremos lo segundo y no lo primero. Queremos el cambio social, queremos una forma distinta de que el Estado nos considere o no, queremos una forma distinta en que la política nos integre o no, queremos que nuestra diversidad sea reconocida o no, etc. Por lo tanto, yo creo que si uno es consistente con aquello, nosotros tenemos derechamente un mandato del pueblo, un mandato popular, para que se hagan cosas en la dirección de una nueva constitución. Lamentablemente, estamos dirigidos por un gobierno que es particularmente incompetente, y lo digo con bastante responsabilidad porque hay mucho antecedente de incompetencia en esto. Yo espero que sea únicamente incompetencia y no un boicot deliberado, y ahí entramos en un terreno de la especulación. Pero al menos vemos un hecho concreto, que es que no es un gobierno que ha ayudado a que las cosas avancen bien, sino que es un gobierno que ha hecho que todo salga aún más complejo de lo que debería ser. Y ahí es cuando uno puede atribuir o no responsabilidades y ciertas causalidades, pero eso ya es otro terreno. El hecho concreto es que el gobierno lo ha hecho pésimo. El hecho concreto es que el manejo del orden público lo ha hecho pésimo. El hecho concreto es que la comunicación y la pedagogía respecto a lo que está ocurriendo lo ha hecho pésimo, y que son las tres tareas que les correspondería en este momento asumir. Ahora, yo me quedo en general no con el lamento, es un poco la escuela que tenemos en el bacheletismo, que es, bueno, la situación es la que es, ¿qué hacemos al respecto? Porque uno no se puede quedar en la vida quejándose y lamentando las cosas que no ocurren bien. ¿Qué hacemos al respecto? Y ahí es donde yo siento que la responsabilidad no es tanto del gobierno, a contar de ahora que ya está funcionando la convención, sino que es de todos quienes queremos que esto salga bien. Hay varias bajadas. Primero, entre todos tenemos que cuidar el proceso, tal vez, y esa es una invitación que a veces no es tan fácil de hacer, bajando un poquito la exigencia respecto de cómo van avanzando las cosas. Y eso es súper importante, que parte del aprendizaje sea también que nosotros, como yo decía al principio, esperemos de la convención cosas distintas a la que le hemos pedido a otros poderes que llevan 200 años trabajando. O sea, es muy distinto un congreso que tiene literalmente siglos en el cuerpo a una convención que es un hecho inédito en nuestra historia, en Chile al menos, inédito, este tipo de convención tan plural, y más encima, como tú mencionabas, Andrea, con perfiles de gente que son tan poco típicos. No son, hay abogados, sí, la mayoría, creo que el 90% tiene un título universitario, sí, pero no son todos políticos que han hecho una carrera política históricamente, por lo tanto que trasladen todos esos conocimientos a una nueva convención tenían, por ejemplo, desarrollada en el Congreso. Entonces, hay un conjunto de elementos que hace que todos, y esa es una invitación, como digo, difícil de asumir, que todos exijamos tal vez distinto, no sé si menos, pero distinto. No le exijamos a la convención que funcione impecable de un día para otro cuando estamos creando una forma de trabajar. No le pidamos a gente que no ha sido política profesional que actúe como político profesional de un día para otro. Ahora, esa es la parte positiva. La parte negativa es que yo creo también, y ahí sí yo creo que estamos en condición de exigirlo, pidamos responsabilidad a las y los convencionales. O sea, esto no es para tomarse a la ligera, no es para alumbrarse, no es para hacerse el bonito en la cámara. Yo creo que es una tentación natural. Yo creo que a todos les podría pasar y es entendible. Pero después de un rato yo creo que todos tenemos el derecho de exigirles, ¿saben qué? Ustedes son parte de un colectivo al cual nosotros le estamos pidiendo que hagan algo muy importante por la patria, por tanto, jueguen en consecuencia. Y esa es la parte donde uno ya puede ir, con el pasar de los días, exigiendo que ya chiquillo, ya está funcionando esto, empecemos a asegurar que esto avance, porque las fuerzas conservadoras, como tú bien dices, o insinúas, Andrea, deben estar muy felices con el desorden que nosotros vayamos prolongando. Entonces, en la medida que se vayan encauzando las cosas, yo creo que vamos a ir bajando un poquito las ansiedades y entre todos resguardando mejor este espacio que es totalmente inédito. Javier, discúlpame, José, lo voy a interrumpir una vez antes de darte la palabra. ¿Tú nos podrías hacer una pequeña explicación del proceso que tienen que hacer los constituyentes? Porque yo, por ejemplo, escucho a mi suegra, voy a dar un ejemplo, en donde me dice, estoy aburrida que estos constituyentes no hagan lo que tienen que hacer.
Sí. pero de verdad nosotros como ciudadanos sabemos qué es lo que ellos tienen que hacer, el proceso que tienen que realizar para llegar recién a hablar de la Constitución. Yo creo que el común denominador de los ciudadanos no lo conoce. Tú lo Entonces, dices, tú me podrías sí, explicar así como, sí, en, totalmente. así, chiquillos, Porque mire, los constitucionales tienen que pasar estas etapas para llegar recién a que el mes número 12 nosotros tengamos una constitución que vamos a tener que votar. así Por es. favor. Sí, por supuesto, Andrea. Yo creo que eso es súper importante y eso es lo que yo decía que, por ejemplo, si estuviéramos gobernados por gente capacitada, es lo que debería haber hecho el gobierno desde el día 1, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es la situación actual? El 4 de julio se echa a andar la Convención Constitucional. Y eso es muy importante porque si no lo hacía, ese era uno de los terrores que teníamos varios, si no se echaba a andar el 4 de julio, había que hacer una reforma adicional en el Congreso para volver a plantear la posibilidad de partir el trabajo. Así que ya, primera cosa que se ha logrado con éxito, una elección muy representativa del Chile real que se pone a trabajar a contar del 4 de julio. Su primera tarea, que fue la jornada 1, fue designar una mesa directiva que está integrada por Elisa Loncón y Jaime Baza, que son estos, que es mesa directiva, que es la presidenta y el vicepresidente. Estando eso, podemos dar inicio a la Convención Constitucional, porque ellos permiten que se generen las reglas de funcionamiento de la Convención. Y ahí entramos, por tanto, al momento actual, que es lo que llamamos reglamento. ¿Qué es el reglamento? Algo muy autoexplicativo, es las normas que la convención se va a dar a sí misma para funcionar. ¿Por qué insisto en el se va a dar a sí misma? Porque ellos tienen que inventar las normas que van a usar para funcionar durante los 9 o 12 meses si es que se prolonga el periodo de trabajo. No se lo va a dar ni el Congreso, no se lo va a dar ni el, no sé, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, sino que la convención, su primera tarea es generar un reglamento para funcionar. Actualmente, y ahí uno se da cuenta que las exigencias tal vez son demasiado elevadas para lo que está ocurriendo, actualmente con estos días de trabajo ya tenemos la mesa, ya tenemos las comisiones que van a empezar a preparar el reglamento, por lo tanto uno debería estar tranquilo en el sentido que acorde con el tiempo ya estamos con una estructura básica para echar a andar las propuestas de reglamento. Ellos han organizado en estos días, ayer y anteayer y hoy, en distintas comisiones que buscan justamente poner en marcha este trabajo que es la primera tarea de la convención, que es decir, este va a ser el reglamento. ¿Ya? Una vez que se tenga el reglamento, que yo espero que sean no más de 2-3 meses, porque eso es más o menos lo que uno esperaría, considerando la experiencia comparada, para que tengamos un mal ejemplo, en Bolivia se demoraron 9 meses solamente en acordar el reglamento. Nosotros tenemos que decir, eso no puede ocurrir, y ojalá que lo hagamos en un mes, ojalá en 2 o en 3 máximo, ¿ya? Para que tengamos ciertas nociones de tiempo. Una vez que tengan el reglamento andando, vamos a saber perfectamente cuáles van a ser las comisiones temáticas, cómo se hacen los procedimientos de transparencia hacia la gente, cómo se hacen los ejercicios de integrar dimensiones como género. En el reglamento también se puede establecer si la convención va a funcionar solo en Santiago o puede ser, como hemos propuesto nosotros, itinerante, por tanto que se vaya reuniendo en distintos lugares de Chile. Va también a acordar si necesita recursos adicionales y cómo se organizan esos recursos adicionales. Va a determinar cómo los asesores que ayuden a las y los convencionales van a ser elegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo ese conjunto de normas que vamos a reunir bajo una cosa que se llama reglamento, eso se vota. Ese reglamento se vota y empieza, por lo tanto, el trabajo ya de redacción del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, etcétera, etcétera. Entonces, te fijas que en corto, estamos en el momento de la elaboración del reglamento y estamos dentro de los tiempos normales. Entonces la gente, eso es parte del error, pensar que tienen que sentarse a escribir el artículo 1 de la Constitución nueva y eso no es aún la tarea. Entonces estamos dentro de lo razonable. Entonces bajemos un poco las ansiedades y más bien veamos cómo esto se está autoorganizando. Yo creo que eso es lo más importante porque, como te comento, de lo que se oye, se escucha la gente y es lo que yo siento respecto a cómo han bombardeado el trabajo de la convención para, no sé si es como para opacarlo, sino que para que la gente genere duda de lo que eligió. Elegimos gente que no estaba preparada, elegimos gente que no sabe lo que tiene que hacer, cuando en realidad estamos pasando el proceso normal de lo que tiene que ser como convención
Así que muchas gracias por tu aclaración, porque al menos yo me quedo más tranquila. Y puedo responder también a las consultas de la gente, que esa es la misión que nosotros tenemos como mesa de unidad, de enseñar o de dar una respuesta concreta a las dudas que la gente tiene. José. Sí, en la misma línea y que en parte tiene que ver con esta necesidad de interactuar contigo en este momento de 2 semanas que lleva de instalada la mesa, la Convención Constitucional. Hay una expectativa, que en parte lo que nosotros conversamos la primera vez, una expectativa respecto de cómo debería dibujarse un reglamento. Tú ya entregaste trazos y que son muy lineales respecto de lo que uno viene escuchando en los medios de comunicación. Ahora, esa expectativa del deber ser reglamentario, ¿cómo con estas 2 semanas que se lleva instalada la convención, cómo no solamente tú, sino que la red de organizaciones no gubernamentales que han confluido en ciertos momentos o siguientes trazos, ¿cómo ven a estos 2 primeras semanas, esperando que sean 2 meses, 3 meses, el reglamento que va a salir? Y con eso, ¿cómo ves también la alianza, los acuerdos que finalmente se van a construir para validar finalmente este reglamento? Más sobre todo cuando existe una condición que yo creo que en democracia también es bien difícil. ¿Cómo se administra la minoría? ¿Ya? Sí. Una minoría que está resistente, que está aperapetada, que está sin proyectos, sin perspectiva, está... ¿Cómo ves tú eso? Sí, mira, para ser consecuente con adecuación de la expectativa, yo diría que nosotros vemos con una inquietud, pero a la vez con una cierta tolerancia este desorden inicial, vamos a ponerlo en esos términos. Nosotros somos un país ordenado en general, o creemos que lo somos, y yo creo que nos va a hacer muy bien darnos cuenta que no somos tan ordenados. ¿Te fijas? Yo creo que es parte de redescubrirnos como somos. Que haya gente que se parezca a nosotros en la convención, que tenga apellidos similares a los nuestros, que tenga una forma de hablar similar a la nuestra, yo creo que es súper, súper sano, porque nos reconcilia, lo que decía yo al principio, con que si ellos logran generar reglas para todo Chile, quiere decir que todos podemos hacerlo, todos podemos irnos convocados a una construcción nacional. Entonces, yo como primer elemento, yo diría que uno puede estar satisfecho de lo que se ha hecho hasta el momento. Efectivamente ha habido algunas cosas que uno dice, eso se podría haber hecho distinto, o me parece que se le está yendo un poquito de la mano el tono, etcétera, etcétera. Y yo de verdad tengo la esperanza aún de que eso va a ir con el tiempo decantando. Respecto de lo que está haciendo en general la sociedad civil, intentando contribuir a esto, ahí me consta que hay muchas propuestas dando vuelta, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, hicimos llegar a la mesa directiva, a la presidenta Loncón y al vicepresidente, nuestras propuestas respecto de ciertos componentes del reglamento que nosotros sugerimos, básicamente para validar en serio que esto sea muy participativo, que sea muy transparente, etcétera. También enviamos un documento que hicimos sobre enfoque de género, también para que tengan elementos al momento de tomar ciertas decisiones. Pero así como lo hicimos nosotros, hay un montón de otra gente que lo está haciendo, y eso está bien, porque está ocurriendo lo que es deseable, que todo Chile se ponga a pensar en lo mismo y que todos hagamos nuestra contribución. Ellos que tienen nuestro mandato de ponerse de acuerdo, tendrán que ver qué rescatan de eso. Ahora, ¿cuál es la proyección que yo veo hacia adelante? Yo tengo la impresión de que las fuerzas políticas que están ahora tratando de conformarse y medir fuerza, van a ir desdibujándose, tal vez soy un poquito ingenuo. Yo creo que ahora hay una tentación de ir de la mano del proceso presidencial, básicamente Jadwe, Boric y eventualmente la centroizquierda cuando tenga alguna candidatura, y al frente de la derecha van a tratar de jugar en esta cosa de coquetear o direccionar un poco la forma en que se aborden los temas en la convención. Eso es parte de la realidad, lamentable creo yo, pero esa es parte de la realidad. Ahora, yo de verdad creo que eso va a ser cada vez menor,
porque yo creo que va a empezar a ocurrir que cuando se empiecen a iniciar las conversaciones sobre el fondo, es decir, sobre los contenidos de la nueva constitución, cómo vamos a abordar el tema del agua, cómo vamos a abordar, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, cómo queremos abordar en serio el tema de la descentralización, etcétera. Yo tengo la impresión, pero puede ser una simple esperanza, de que se articulen ciertas voluntades en torno a esos intereses comunes que a veces son transversales a las posiciones políticas partidarias, ¿ya? Entonces yo tengo la impresión de que se van a ir instalando ciertos consensos que van a ser muy buenos para avanzar y a la vez van a ir construyendo puentes entre mundos políticos que actualmente están un poquito encerrados en sí mismos en la medida que se empiezan a hablar de temas transversales. Te pongo un caso, yo tengo esperanza en dos procesos en particular. Yo me imagino y tengo la sospecha fundada de que va a haber un trabajo muy transversal en el tema de género, básicamente todo el mundo feminista, y un trabajo muy transversal en el tema ambiental. Ahí yo tengo, como te digo, la ilusión de que esos mundos que tienen muy claro lo que ha costado sus respectivas luchas, tengan súper claras también las prioridades y por lo tanto no se pierdan en cositas chicas. Esa es tal vez, como te digo, estoy pecando de ingenuo, pero son casos concretos que yo veo que van a hacer que toda la otra disputa un poquito forzada se desdibuje y empecemos a entrar en el fondo de los asuntos. Ahora, uno de los aspectos... Disculpa, Adelante, José. Karina, yo creo que además, porque está sumamente instalado y aquí está en el cómo se administra finalmente lo que ocurre fuera de la convención y dentro de la convención, el componente que lo hemos tratado en otras oportunidades y contigo también lo vimos en la vez anterior, el tema de la descentralización. Sí. Yo creo que hoy día este asunto de la instalación de los nuevos gobernadores regionales, de las nuevas gobernadoras regionales, está siendo, como lo decías tú hace un rato, no esperemos que la Convención Constitucional opere en una completa y absoluta tranquilidad, por todo lo que ello significa, por cómo ha nacido, por cómo... Bueno, respecto del tema de la instalación de los nuevos gobernadores regionales, también uno podría decir, no esperemos que sea de otro modo, porque el centralismo, la cesión de poder, siempre es significativamente compleja para quien lo tiene. Por lo tanto, el que se implementen, se concreten los gobernadores regionales, ha dado cuenta de esa situación. Dicho eso, entonces, el elemento de la descentralización debería ser uno... centralísimo en este ejercicio deliberativo, porque además se me ocurre que los gobernadores y las gobernadoras regionales van a ver y van a observar en la Convención Constitucional un verdadero pivote para influir también en las campañas electorales, de congresistas y de presidentes, y así sucesivamente. Entonces, eso va a ser, yo creo que ahí hay un eje que es además muy democrático y muy de aspirar a la equidad territorial, a la justicia ambiental y otras consideraciones, que claramente está sumamente imbricado con esta dinámica ambiental que tú consignas. No sé si... Absolutamente, no, yo mira, estoy, o sea, te digo más, como fundación nosotros... Yo te diría que, no sé, quizás puede sonar mal, digamos, pero nosotros somos de los pocos que creemos en el proceso de las gobernaciones, no porque tengan las funciones adecuadas ni los recursos adecuados, sino porque creemos que es el camino justamente ayudarlo a que así sea. Ya hemos trabajado desde antes de la elección de las y los gobernadores con un montón de candidatos, básicamente poniéndonos a disposición de ayudarlos a que el trabajo que hagan tenga la mayor fuerza política, porque creemos que ahí está gran parte de la solución de muchos temas, pero no porque suene bien decirlo, sino que de verdad la mirada del territorio, de planificación territorial, de lo que se llama ordenamiento territorial, que es una de las pocas potestades que le quedan a los gobernadores que están asumiendo desde hace un par de días, invita justamente a la reflexión. Yo soy la octava región, altamente forestal. ¿Qué hago al respecto? ¿Cómo me proyecto en el tiempo respecto a esto? ¿Cómo interviene el Estado de una forma o de otra? ¿Cómo intervienen los privados de una forma o de otra? ¿Cómo en la discusión respecto del manejo de recursos naturales interviene de una forma u otra?
etcétera, etcétera. Eso tiene una serie de repercusiones a nivel de la formación técnica, a nivel de la retención de los chiquillos para que no se vengan todos a Santiago a trabajar. Entonces, es una discusión que te obliga a pensar en el futuro de Chile desde las regiones. Yo veo tal vez las mejores y más lindas posibilidades. En la medida que nosotros le demos más fuerza a eso, van a tirar para arriba y van a autojustificarse aquellas posibilidades. Ahora, ¿cómo esto conecta con la convención? Mira, tú tirabas algunas hipótesis que yo creo que pueden ser como riesgos también, que es que lamentablemente mucho del juego político tenga que ver con cómo se ordenan los intereses, vamos a decir, políticos partidarios para la plantilla parlamentaria, para las candidaturas de diputados, senadores, etcétera. Y por lo tanto ahí se tergiversa un poquito. Yo, sin embargo, creo, por ejemplo, con lo que nosotros proponemos respecto de que la convención sesione en ciertas regiones, que tú vas a obligar a que la conversación nacional tenga una realidad concreta no sé, en Iquique, cuando tú estés hablando de qué pasa con el derecho de vivienda y tengas alto hospicio ahí, que son montones de campamentos, montones de problemas de acceso básico, alcantarillado, etcétera, etcétera, o cuando tú hables no sé, de cómo deseamos posicionar el manejo de recursos naturales pensando en el mundo pesquero, por ejemplo, son discusiones que si tú estás en ciertos lugares, vamos a decir Puerto Montt, cambian drásticamente porque vas a tener una realidad que no puedes negar. Y eso hace que la conversación, a mí me gusta esa idea, porque obliga a que la conversación sea en serio sobre la realidad y no sobre una fantasía. Así que nada, yo poniéndolo en positivo una vez más, creo que vamos a estar cruzados durante mucho tiempo y eso es una mala noticia para la gente que nos escucha. Chile va a ser un poquito desordenado mucho tiempo, porque tenemos demasiadas cosas pasando. Sí. Entonces, más bien, hay que bancárselo y parte del proceso de crecer como sociedad es que sepamos seguir funcionando como lo hemos hecho con la pandemia y a la vez vamos a empezar a preocuparnos cómo se hace la reactivación, pero hagamos una reactivación verde sustentable. Perfecto, hagámoslo y vamos a ver que es posible. Genera empleo y hacemos las cosas bien. Y asimismo, cuando las regiones empiezan a crecer sus posibilidades de tomar decisiones, vamos a ir viendo las cosas buenas que tiene eso. Cuando la convención empieza a dialogar con los territorios, vamos a ir viendo cómo los distintos temas que mencionamos, por ejemplo, el mismo tema del agua, que es uno de los temas más potentes actualmente, es muy distinto según la región, pero es un tema que a todas las regiones le impacta de una forma determinante actual. Entonces, yo siento que estamos un poquito obligados por los hechos a pensar mejor en nuestro futuro y eso es bueno. El costo es que va a ser un periodo de transición un poquito enredoso y yo creo que tenemos que aprender a vivir con eso. Y pucha, es nomás, es como la pandemia. No, te podéis chorear, te podéis enojar, podéis tener una pataleta, pero al final es lo que es. Entonces, más bien es cómo tú te posicionas frente a eso y cómo desde la sociedad civil donde estamos nosotros y ustedes y nosotros, desde la organización barrial, territorial, por temas, lo que sea, uno puede estar construyendo porque hay muchas posibilidades de construir. ¿Va a ser enredado? Sí, pero podemos hacer cambios bonitos. Tengo una pregunta, pero después de la Karina, porque de lo contrario voy a hacer... No, adelante, José, adelante, porque ya nos quedan 7 minutos de programa, así que aprovecha. Sí, y con esto voy a recoger un guante que dejaste instalado y tiene que ver con esta idea del bacheletismo, ¿no? En oportunidades me toca explicar esta situación con algunos estudiantes y intento colocar en contexto cómo esto que vivenciamos hoy día con el estallido social y otras cosas, ¿no? Tiene tal y cual salida. Sí. Entonces, ya, pero le intento colocar en contexto esta situación a propósito de lo que fue el ciclo de protestas desde el año 2011, 12 y 13, que fueron las más intensas en el último lustro. Por supuesto que antes hubieron más. Y que finalmente existió un momento de síntesis que se llamó Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, que se hizo cargo de varias de las dimensiones que ese movimiento, que a mí en lo particular me gusta denominar la geografía de la multitud, lo sintetizó y generó agenda finalmente. ¿sí? Generó agenda. Y que, en definitiva, permitió una ley de descentralización, regionalización, una ley de reforma electoral
binominal, y por supuesto un proceso de proceso constituyente, el proceso bacheletiano, como en más de una oportunidad a mí me gusta consignarlo. Dicho eso, ¿tú ves o esa hipótesis es plausible de satisfacerla de forma afirmativa, o es muy parcial? ¿O cuánto contribuye ese proceso respecto de lo que hoy día estamos viviendo? Sí, mira, bueno, es que aquí el peligro de que tú me hables de esto es que te puedo hablar 5 horas. Pero voy a tratar de ser muy Sí, sintético, porque es un tema que, por tremendo. supuesto, es un tema que por supuesto lo tengo muy cerca y le he dado muchas vueltas, así que por eso a eso me refiero. Mira, yo creo que en general, cuando uno va cumpliendo ciertos años, yo tengo 44, ha tenido padres y familiares comprometidos con la lucha social de toda la vida, y se ha interesado en la historia mundial y chilena, se da cuenta que nada aparece un día para otro. Eso es un primer elemento como de conversación básica. Y eso hay que ser muy respetuoso de la historia, y sin Clotario Blest no hay sindicalismo como lo conocemos hoy, o no sé, o sin Pedro Aguirre no hay Allende, y así. Es decir, hay un conjunto de postas que se van dando donde aparecen, por cierto, ciertas figuras políticas, que son los que se llaman todos los aplausos, pero que siempre hay detrás una masa, un movimiento, lo que tú decías, la geografía, que es esa fuerza vital que finalmente hace que las cosas ocurran. Es decir, nadie hace las cosas porque es un iluminado, a menos que haya gente que piensa así: yo no soy de aquella. Yo creo que estos son procesos sociales de acumulación, de transformaciones culturales y de posibilidades que se van abriendo o no. Ese es como, así veo yo el mundo al menos, y me parece que es la forma más humilde de verlo. Entonces, cuando, por ejemplo, Michelle Bachelet, que tiene una historia personal, que tiene una pertenencia a un partido que tiene una historia en Chile, y que vive la dictadura de una forma, la recuperación de la democracia de otra forma, ella se instala en un primer gobierno con una lógica que ya era vanguardista, que se tiende a olvidar. Ella ya empieza a hablar del tema de la paridad, hace un primer gabinete paritario, que bueno, duró lo que duró, pero bueno, e instala la conversación de la horizontalidad entre el poder. Dos cosas que son bien, para la época, sorprendentes, porque estamos en una lógica bien jerárquica, muy de Ricardo Lagos, vertical. Entonces ya hay un primer giro, y eso te hace entender desde ya, cuando nosotros la respetamos y valoramos, que ella tiene una capacidad y una visión política tal vez un poquito adelantada para la época. Luego ella, en base a la historia de su sector político, que es el socialismo, empieza a avanzar en lo que nosotros hemos dicho varias veces, que es algunos componentes de la protección social desde el Estado. En el segundo gobierno es otro momento, por lo tanto, la misma persona con las mismas convicciones, con la misma trayectoria personal, se enfrenta a la posibilidad de retornar a Chile, pero para hacer algo que no va a ser lo mismo. Porque ella siempre, siempre avanza y avanza. Es una fuerza motora bien impresionante. Y la lectura que se hace en ese momento en el sector, y en particular que ella empuja, porque finalmente, como en todos los sectores hay disposiciones, tú puedes poner la balanza para un lado o para otro, es: vamos a combatir la desigualdad, ya no resiste más este país con tanta desigualdad. Yo participé en el comando y me consta que se estructura el programa de gobierno en torno a un eje central, que es la desigualdad. Una desigualdad que se expresa entre hombres y mujeres, una desigualdad que se expresa entre heterosexuales y homosexuales, una desigualdad que se expresa entre regiones y Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la desigualdad social, por supuesto, un conjunto de otras cosas. Desde que el CERNAC se quería fortalecer, ¿te fijas? Entonces hay una lógica, pero no es porque ella venga con una varita mágica a leernos el futuro, sino que ella se convierte en un factor de cambio, porque ella está convencida y está muy conectada con la necesidad de las personas. ¿Ya? Eso es lo que a mi entender hace un buen líder: identificar el momento político y empujarlo, porque como yo decía al principio, si tú no haces y solo te quedas observando o criticando, yo encuentro que no eres un líder político. Entonces, ¿qué pasa respecto al proceso constitucional en particular? Evidentemente, si bien la demanda de cambiar la constitución de Pinochet es muy antigua, y eso sería injusto decirlo de otra forma, no habían condiciones que permitieran abordar el tema de frente. Bachelet II consigue, porque también contribuye a aquello, que las condiciones sean más favorables. Sin embargo, y eso es lo interesante,
el proceso que ella inicia no es entendido ni es respaldado totalmente. Entonces, ella no tuvo la fuerza que tú mencionabas de las fuerzas sociales vivas para que uno se sintiera que nosotros nos sentíamos muy abandonados y muy solitarios en el poder, porque no había una masa que estaba haciéndonos barra y los van súper bien chiquillos. Eso no ocurrió. Y eso no es menor, porque si tú no tienes el apoyo, es muy difícil ir contra los sectores conservadores, ir contra la prensa, ir contra los poderes económicos, porque estás solo y te critican de todos lados, que fue lo que nos pasó al final. Lo que nosotros evidentemente vivenciamos como algo injusto, porque la transición energética y un montón de otras cosas habían avanzado. Eso. Entonces, ¿qué pasa con el proceso constituyente? Pero eso es lo bonito de la historia, que da un poquito lo mismo si la gente nos agradezca o no, porque lo que ocurrió es que tú instalaste una semillita, que yo siempre pongo este ejemplo. Cuando ocurre el estallido, uno de los primeros reflejos de la gente fue organizarse en cabildos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ya habían hecho la experiencia de los cabildos de Bachelet. Entonces se dieron cuenta que era un espacio válido de organización, de conversación y de buscar soluciones. Ahora, nosotros, al hacer aquel proceso, no sabíamos qué iba a pasar para adelante. Pero uno lo hace porque cree en eso, pero también tú te cuelgas del esfuerzo de otros abogados muy valiosos, entre los cuales está el vicepresidente de la convención, que hicieron una campaña que se llama Marca C. Entonces, uno siempre va aportando banderas de otros. Entonces, mucho se habla, y con esto cierro, mucho se habla del movimiento del 2011, y yo siento que están un poquito arriba del pony muchos de mis amigos, porque antes del movimiento del 2011 está el del 2006, y antes del 2006 estamos el nuestro, que define los 90, que hicimos dentro de lo que se podía, ¿te fijas? Pero y antes de eso estaban los secundarios durante Pinochet, y antes de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno va aprendiendo de los movimientos anteriores, uno va muchas veces corrigiendo cosas de los movimientos anteriores, pero esto es una marcha social que avanza lento, pero que va, creo yo, avanzando en una dirección, y eso es lo bonito. Entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos abriendo una nueva compuerta, que yo espero que sea una hermosa conclusión de todo lo anterior, que es un nuevo país no neoliberal. Y eso hay que hacerlo y va a tomar tiempo. Y eso, por eso yo decía, tenemos muchas posibilidades de incidir desde la organización barrial, trabajando con alcaldes que han demostrado su poder de incidir en la agenda pública, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de parlamento, cambiando las formas de hacer políticas desde el parlamento, a nivel de la constitución, a nivel del próximo gobierno presidencial. Es decir, hay un conjunto de posibilidades que, si las ponemos en movimiento en la dirección correcta, son súper buenas para el país. Y eso es lo que es mi ilusión. Por eso yo creo que hay que bancarse estas turbulencias en el trayecto, porque el trayecto sigue yendo hacia donde tiene que ir, creo yo. Bueno, de verdad sí podría hablar 5 horas del tema, porque estoy muy inspirado en esto. Vamos a cerrar nuestro programa, así que los invito a dar unas palabras de despedida, chiquillos, José, a nuestro querido público. Sí, bueno, solamente agradecerle a Javier, sobre todo, ha tenido algunas dificultades, pero nos privilegió y nos generó la condición para resolver esta situación, cuestión que no solamente se lo agradecemos, sino que da cuenta de la inspiración en la que se encuentra trabajando en términos institucionales, y también esperando lo mismo que consigna Javier, lo que hemos dicho anteriormente, y que claramente la geografía de la multitud va sedimentando una energía social que va instalando un curso que permite a distintas velocidades distintos énfasis. Y en ese sentido esperamos entonces que se den las cosas como las consigna y Javier, y como esperamos que todos esperamos lo mismo, ¿no? Que sea así. Así que eso, y nos estamos viendo. Muchas Javier. Gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes, se nos pasa rápido el tiempo. Sí. Nada, yo creo que el pesimismo que uno puede tener a veces por cansancio individual por la pandemia y tantas cosas que nos van pasando en la vida, va quedando atrás, y cuando miremos, cuando seamos viejitos y veamos este momento, ¿se acuerdan lo entretenido, lo emocionante que fue? Bueno, dado que es así, disfrutémoslo y tengamos esperanza, y como dijo la presidenta en una carta que le manda hace poco pública, confiemos en nosotros, confiemos en la democracia. Eso fue lo que dijo. Yo creo que nada más sabio que eso. No hay que pisar, hay que cometer errores no forzados, hay que ser autodisciplinados, pero también aceptemos un poquito que esto va a seguir ocurriendo y no pasa nada. Sinceramente, no pasa nada. O sea, el país sigue funcionando, nadie se ha muerto. Así que nunca perdamos de vista que están pasando cosas muy, muy potentes que esperamos que dejen abiertas muchas más puertas.
Agradezco yo tu presencia, Javier. Gracias, José, por acompañarnos. Los invitamos a nuestros auditorios, ¿cierto?, a buscarnos en la página de la Mesa Social de Padre Hurtado, en el canal UNETV y en el canal Oveja TV. Un gusto vernos y nos encontramos en un próximo programa. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.